esta computadora. Bueno, entonces la duda es en el ejercicio 7, si usar o no siempre esa ecuación de la energía cinética. Te muestro de dónde sale la teoría, a ver si la encuentro ahora. Acá, velocidad media, debemos estar por acá. Rapidez molecular. Fase de la materia, no. A ver. Cuando uno tiene que buscar algo así siempre reniega más, ¿no? Pero capacidad calorífica. Acá está, choque entre moléculas. Por acá es. Rapidez molecular. Acá está. Ahí está. ¿Esa fórmula usaste? Me decís el ejercicio 7, ¿no? Sí, Sí. profe. No, no se está compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Compartir. ¿Dónde tengo el PDF acá? Vos usaste esta fórmula, la de 1814. Sí, esa misma. Bien. Bueno, si vos te fijás, esta fórmula sale de analizar eh, una partícula, digamos, una molécula de un gas ideal, como sabemos, dentro de un contenedor, ese gas ideal estaría rebotando por todos lados, ¿no es cierto? Creo que por acá había bueno, acá estaba este análisis. Entonces lo que se tomaba era, o sea, cuanto más energía cinética tengan esas bolitas, ¿sí? Que sería ese átomo, cuanto más energía tenga, mayor sería la cantidad de rebotes que tenga en un recipiente. Obviamente, esa energía cinética depende de la temperatura, digamos. De hecho, la fórmula te lo está diciendo, o sea, directamente es proporcional a la temperatura. Entonces, más temperaturas tendrías, mayor energía cinética, por consiguiente, mayor energía interna tendría ese átomo, y obviamente si lo multiplicás por toda la cantidad de sustancia o de moles que haya adentro, en toda la estructura esa, en todo el volumen ese que hay ahí adentro, ¿no es cierto? Entonces te da una idea de esa energía cinética es proporcional a la temperatura, y obviamente podemos decir es la energía interna eh, de ese gas ideal, de ese átomo. Esta fórmula vos la podés aplicar siempre que, y ahí es donde discutimos, porque si bien la justificación está, por ahí habría que usar una matemática mucho más compleja para justificar realmente. Pero en concreto vos podrías utilizarla cuando estamos hablando de un gas monoatómico, es decir, que lo que se mueve es eh, ese gas solito, esas partículas solas que van golpeando contra el recipiente. Entonces aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, como vemos, golpea más y obviamente es mayor energía interna que tiene ese material. De hecho, la temperatura es una medición indirecta de la energía interna. Ahora, si yo en vez de tener un gas ideal y monoatómico, tengo moléculas, ¿sí? Por ejemplo, un CO2, por ejemplo, moléculas de aire, donde está mucho más complejo, es decir, ya no tengo una bolita sola que golpea contra la pared, sino que tengo, en el caso de CO2, tengo un carbono, dos oxígenos unidos entre los tres, golpeando todo eso junto. Bueno, ahí ya no podría estar aplicando esta ecuación, porque en realidad la energía interna no solo dependería de este choque, sino que también habría una oscilación propia de esa molécula. Nosotros no lo vamos a ver acá, eso se ve, eh, eh, de hecho se ve ya en cuántica, digamos, en física electrónica, pero las moléculas de por sí tienen una oscilación interna,
un fenómeno de vibración propio de la molécula, que obviamente estaría, cuanto mayor resonancia o mayor oscilación tiene, mayor energía estaría aportando, y esa energía no es una energía que estaría chocando contra los bordes, o sea que yo no la tendría en cuenta en este caso. Entonces, como cerrando el tema, si yo tengo un gas ideal y que aparte, digamos, es un solo átomo o monoatómico, la molécula, digamos, podría hacer esta relación directa entre la energía interna y la energía de traslación de esa molécula. Si en cambio, como pasa en el ejercicio, me parece que en el 11, no, ¿cuál es? A ver si lo vemos por acá, si yo lo tengo. En el 9, me parece que en el 9 me pide lo mismo. Claro, en el 9, por ejemplo, yo estoy hablando, y déjame que me fije lo que pide el 9. Está bien. El 9, si se fijan, plantea también calcular esa energía interna del gas, pero ya habla de un gas, un dióxido de carbono, o sea, ya es una molécula mucho más compleja, que entonces yo no podría aplicar esta fórmula porque me daría error. De hecho, a ese ejercicio lo estoy calculando a través de el cálculo de energía del salto térmico y la capacidad calorífica, digamos, ¿no? Es decir, que esto de la energía cinética, que es muy, muy adentro, muy a nivel átomo, solo lo aplico para moléculas monoatómicas en gas ideal. ¿Se entiende el concepto y la diferencia? Sí, profe, bien. Bien. Y tengo una duda. Eh, ¿Sí? en la fórmula esa, la temperatura no se plantea como una variación, pero yo en la ecuación esa que tengo que saqué de internet sí lo usa como variación. ¿Eso también se puede usar siempre o cómo es? Em, Vos me decís, claro, la fórmula, la T está quieta y en el cálculo lo tiene como variación. Eso es la Exacto. pregunta, como que es delta T, T2 menos Claro, T1. Eh, lo que pasa es que en realidad si vos estás calculando un incremento de energía cinética, si vos haces la fórmula, o sea, vos estás partiendo de un cálculo de energía cinética que es con una T1, y a esa le restarías la energía cinética en un estado de temperatura 2. Digamos, es como si fuese, a ver, típica, vamos a analizar energía potencial, ¿no es cierto? Energía potencial, esperen que comparto la pizarra. Si yo tengo energía potencial, es decir, yo podría decir tengo una energía UP1 que está acá. Tengo una energía potencial 2 que está acá. Y obviamente habría una referencia que sería la UP0 que está acá. Qué feo que se escribe de esta manera. En este caso es lo mismo, es decir, vos al calcular una energía, una U, vos podrías tener una U1, que es función de la temperatura 1, acá calculás una U2, que es función de la temperatura 2, y esto te va a dar un valor, y este te va a dar otro. Si vos haces un delta U, que es igual a U2 menos U1, bueno, te va a quedar función de T2 menos T1, porque la fórmula es la misma, es decir, vos fíjate que estás haciendo KTR2 es igual a 3, apreté el botón sin querer. Au. Tiene un botón de este que lo aprieto y me queda desactivado. A ver ahora. Ahí está. Esta. Ahora sí.
Volvemos. Esta parte no la uso mucho, así que será dibujar. Esperemos que sea ahí. ¿Y ahora? Esto me pasa por no usar el normal que yo uso, ¿no? ¿Qué foco? Ahora sí. Bueno, KTR2, obviamente la fórmula era 3 medio de N por R por T2. Y KTR1 es lo mismo RT1. Si vos te fijas, hacer KTR2 tendría que haber usado directamente la otra, pero bueno, seguimos acá ahora. RT1. Si vos te fijas, delta U es lo mismo acá TR2 menos KTR1. Y esto te va a ser igual a 3 medios de N R T2 menos T1. Por eso esto es delta T igual a delta U. ¿Se comprende? Claro, sí. Gracias, profe. ¿Algo más? Vamos a dejar de... No, yo tengo una duda. Sí, Con respecto al ejercicio 9 y con eso sería también, con esa forma. sí, En el apartado de, sí. Claro, si lo haces con esa fórmula no te va a dar. Supongo yo que no te dio. lo hice a través de la variación de U, tomando I2 y I1 con la temperatura, bueno, final e inicial, y después lo hice con el delta U, que es con la capacidad calórica. Y eso y ahí me dio. Claro, por eso con la energía cinética no te dio. Me dio por eso. Claro, no te da porque si vos te fijas en el 9, lo que usa es un gas de CO2. Entonces ya es un gas que obviamente no es monoatómico. Entonces el mismo gas, parte de su energía interna, eh, la absorbe la molécula en su propia oscilación como molécula, digamos, ¿no? Es como si fuese, la molécula actúa como un resorte propio, con un estado de oscilación propio. Entonces, esa energía que está puesta en juego en el sistema, vos no la estás viendo en la energía cinética de traslación, porque de hecho esa molécula se traslada, tiene esa energía de traslación, pero a su vez tiene agregada esta energía propia de resonancia o de oscilación de la molécula. La molécula nunca está quieta, digamos, ¿no? Entonces, por eso no te da en esos casos. Y sí, para esos casos lo que tenés que utilizar es con la capacidad calorífica, digamos. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, níquel, hola, me asusté todo cuando... Ah, no, estoy leyendo medio tarde el mensaje. De la Pagoma arrancó fuerte el tema. Bien, vamos a pasar a ver entonces el ejercicio 12, que habla de un estudiante que no son ustedes, y esto ya estaba escrito de antes, un poco malvado el que los escribe, porque ¿por qué ocioso y no porque un estudiante curioso con idea de descubrir nuevas cosas, ¿no? Pero bueno. Igual a veces del ocio
salen grandes ideas. Bueno, la imagen de Newton bajo la manzana obviamente estaba haciendo eso, ¿no? Ocio puro y logró descubrir algo. Así que a veces no es malo. Bueno. A ver, ¿qué me pueden decir de este ejercicio? ¿Qué tenemos como dato? ¿Y qué es lo que habría que hacer? Como enunciado está bastante simple. Profe, no sé los demás, Ay, no pero lo compartí. creo que no. No, tengo la pizarra, qué mal que ando hoy. Estoy medio... Ahora sí. ¿Qué me decís, Facundo, de esto? Hola, Sí, ¿ahí se escucha? ahí se escucha. Sí, decime. Bueno, este ejercicio número 12 de primera y segunda ley. ¿Qué me podés decir que tenemos de datos que deberíamos calcular? Y mira, profe, creo que le preguntaste al equivocado, yo estoy medio perdido todavía con el tema. Todavía no Bueno, empecé, estaba con análisis 1 no te para hagas, ver si lo podía no, regularizar. no te hagas problema, pero lo que te estoy preguntando es simplemente interpretación de texto, que vayamos juntos. No, no te estoy pidiendo conocimiento. A ver, lee el enunciado y decime primero qué hay como datos en ese enunciado. Y el calor que se le agrega Bien, y la temperatura del hielo. perfecto. Entonces, como datos, tenemos el calor, que lo llamamos en esta materia Q. No, espera, le agregamos Q, pero no me dice cuánto Q. ¿Qué me está diciendo ahí que tenemos de datos? A ver. La cantidad de hielo, ¿o no? Sí, ¿y en qué me la está dando? En kilogramos. ¿Y eso qué sería? Eso es física 1 en realidad. ¿Unidad de qué es el kilogramo? De masa, Bueno, sí. de masa. Entonces, me dice que tengo una masa de esa que está a una temperatura de 0 grados Celsius. Esto es 273 Kelvin, como para evitar dudas. Recuerden que yo dije, si bien a veces podemos trabajar en Celsius, conviene trabajar en Kelvin, y para lo que es entropía, trabajar en Kelvin, en Kelvin es básico, porque el número me varía la entropía. Es directamente proporcional a la temperatura o inversa. Bueno, esto es entonces lo que tenemos, o sea, nosotros tenemos un cubo de hielo, digamos, o un trozo de hielo, es más fácil imaginarlo como cubo, pero a ese trozo de hielo que pesa los 350 gramos o 0,350 kilos, que está a 0 grados, ¿está bien que esté a 0 grados? ¿Puede estar a más? ¿Puede estar a menos? ¿Qué opina el resto? Irina, por ejemplo, ¿qué opinas? Si hablamos de presión atmosférica, ¿no? A ver si hay chat. No, no hay chat por las dudas. Irina, ¿estás ahí? Vamos con... Ahí está, Irina está. Porque se me va el chat.
Bueno, por alguna razón no me aparece el chat por ningún lado. Acá está, sí. A 0 grados o menos. Perfecto, Irina, claro. O sea, más de 0 grados obviamente ya se funde. Y a menos puede estar, podemos tener hielo a mucho menos de 0 grados. De hecho, de 0 para abajo, hablando de Celsius, ¿no? Podemos ir teniendo siempre hielo, digamos, ¿no? Entonces, bien. Volvemos al tema. Facundo, vuelvo con vos. No es que te quiera martirizar ni nada, pero es para meterte en el tema. Dale. Entonces tenemos ese dato, o sea, lo que dice que a este hielo yo le... Le Vamos a aplica hacer, calor hasta claro. hasta derretirlo. Entonces, no dice derretirlo, dice... Ah, sí, perdón, hasta derretirlo. O sea, Al yo le final. aplico calor, ¿sí? Y ese calor va a ir hasta derretirlo completamente. Entonces, si bien el cálculo de calor hasta derretirlo lo hemos visto ya cómo se calcula y tiene que ver justamente con ese calor de fusión, ¿qué es lo que nos está pidiendo en el punto A este ejercicio? El cambio de entropía del agua. Bien, bueno, la entropía. Supongo yo, si no lo leíste, no tenés idea qué es la entropía. No mucho. Bueno, Nada. claro, la entropía es un quilombo. Y cuando digo esto, que ya es un término que obviamente antes se decía es una palabra mala, algo así, las malas palabras no existen como tal, realmente es eso, porque es una medida del caos. Es decir, mide la entropía, el quilombo, realmente. En una habitación estaría midiendo eso, o sea, cuanto más desorden hay, mayor es la entropía, es decir, va generándose ese tema. Entonces lo que mide acá es eso, es decir, es cuánto más se desordenan estas moléculas, cuánto más es difícil de aprovechar la naturaleza de ese desorden, digamos, cuánto más difícil, digo bien. Por definición, hemos visto que la entropía, vamos a ir al libro, esperen que lo busco así, está más ordenado, ya lo comparto, ¿no? Que tengo que volver al capítulo 20. Bueno, que tiene que ver un poco con el concepto justamente de desorden, y vamos a buscar acá. Bueno, y empezaba la entropía, o sea, una vez que se habían visto los ciclos y demás, hablaba de poder calcular la entropía en un proceso cíclico reversible. Esto es que si yo estoy, por ejemplo, con el hielo, podía ir fundiéndolo y apenita bajándole. Digamos, si yo tengo ese hielo en un envase y la temperatura del envase la pongo a 0,00001, es muy pequeño el salto y a la larga, ese 0,001, como es más alto que el 0 grado de solidificación del hielo, se me va a terminar descongelando. Sin embargo, si el salto es tan pequeñito, si yo en vez de ese 0,01 se lo paso a 0, otra vez va a volver a congelarse el hielo. Entonces como que tendría un ciclo reversible. Bueno, ese ciclo reversible terminaba definiendo un valor de entropía que tiene que ver con la integral entre los dos estados, ¿sí? El inicial y el final, o sea, el final y el inicial, de la derivada de la carga con respecto a la temperatura. Cuando era cíclico esto era 0, cuando no es cíclico, es decir, cuando yo voy, por ejemplo, el agua la descongelo y la llevo
a vapor, o sea que estoy primero en 0 y después arriba de 100 grados, hacerlo al revés no lo puedo hacer de manera reversible instantánea, digamos, o ahí. Tendría que hacer todo un proceso que es más complejo, pero como la entropía depende de los estados inicial y final, a ver, que me demora el chat en aparecer eternidad, no sé por qué razón. Como la entropía, así como la energía interna, ¿sí? Depende de los estados final e inicial, entonces se podía generalizar este concepto de la integral de la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y a partir de ahí aparecían ciertas reglas, o sea que en procesos irreversibles era eso, y después se definía, vamos a avanzar para que me quede claro, este proceso reversible. A ver si me pasé de largo. Terminaba definiéndose, bueno, acá lo definimos para monedas, pero en procesos que no son reversibles, terminaba definiéndose que cuando yo integro eso me queda algo mucho más simple, que es, ¿dónde tengo el PowerPoint? Acá. Que la entropía terminaba siendo, están viendo el PowerPoint, ¿no? Bueno, o sea que esa diferencia de entropía que dependía de dos estados, si yo tenía un proceso isotérmico, es decir, esto es a temperatura constante, obviamente la integral T quedaría afuera de esta integral y queda la integral de la diferencial de Q. La integral de la diferencial de Q es Q. Entonces termina siendo que la variación de entropía está en relación al calor y a la temperatura, ¿sí? Lo mismo pasaba en el caso de un proceso adiabático. ¿Recuerdan adiabático qué significa? Que no hay transmisión de calor hacia afuera del sistema, o sea que no entra ni sale calor. Como no entra ni sale calor, entonces la derivada del calor es 0 y por eso la entropía cuando el proceso es adiabático era 0, que es el concepto que se usó para definir este tema de que la entropía era 0. Yo lo que me quiero quedar entonces es con, en un proceso isotérmico, la entropía, ¿sí? Entre los dos estados, el final menos el inicial es igual al calor aportado sobre, obviamente, la temperatura. Y de acá entonces volvemos al ejercicio que planteaba recientemente. Entonces me dice calcular el cambio de entropía, o sea, lo que me pide calcular es, Facundo, delta S. Delta S. Y delta S, ¿a qué vimos que era igual? A S2 menos S1, ¿sí? Que es igual a Q sobre T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso en este caso es isotérmico. ¿Por qué digo que es isotérmico el proceso? Facundo, ¿te animás a decirme por qué es isotérmico? ¿Recordás algo de eso? Porque puede ser que porque sea reversible. No, lo de isoterma, a ver quién le ayuda a Agustín. ¿Qué era que sea isotérmico? Que sea a temperatura constante, Claro, o sea, el proceso no varía su temperatura. ¿Y por qué decimos que este proceso es isotérmico? porque la energía va destinada al cambio. Claro, o sea, al ser hielo lo que tengo, y lo que me dice es, yo tengo hielo a 0 grados y quiero derretirlo todo. Entonces lo que hemos visto que mientras yo tenga hielo, y así tenga agua y hielo mezclado, nunca voy a tener otra temperatura diferente a 0 grados. ¿Sí? Es decir, a ver, vos me vas a decir, sí, pero yo tengo hielo y le tiro con la pava agua caliente, voy a tener distintas. Sí, claro, en ese momento. Pero vos eso déjalo, y si todavía en equilibrio térmico, porque ahí no está en equilibrio térmico, cuando yo tengo el vaso de Fernet con hielo, y era grande, porque todavía me queda, ¿sí? Entonces tengo ya hace
media hora que tengo el vaso de Fernet con hielo, la jarra, bueno, ahí estaría a 0 grados porque ya se mezcló todo el líquido con el hielo, y si hay hielo es porque no se terminó de descongelar, yo tengo 0 grados. A partir de que no queda 1 gramo de hielo, ahí comenzará a levantar temperatura, pues yo en realidad estoy calentando el líquido. Pero mientras haya hielo, tengo 0 grados, o sea que nunca va a dejar de tener 0 grados mientras haya hielo, y eso significa que es isotérmico. Es decir, la fusión de los materiales se realiza a temperatura constante. Isotérmico es justamente eso. Iso viene de igual y igual temperatura. Entonces ahí simplemente viene el cálculo. Ahora bien, el calor. ¿Lo tenemos como dato? Vamos a ir con Agostina. No, no lo tenemos como dato el calor. ¿Y cómo lo podríamos calcular? ¿Cómo te parece? Calcular el calor aportado a un sólido para que se funda. ¿Te acordás cómo se calculaba eso? Con masa por calor de fusión. Exacto. O sea, es la masa por el calor de fusión, que es LF, que de hecho había una tablita que se las voy a compartir. A ver si le invoco, si es esta. No, no es esta. Acá está. A ver si... bueno, perfecto. Tiziana. Ah, no, perdón. Se ve borroso por culpa mía, Tiziana. Eso es porque compartí... Esperen. Optimizar para el clip de video. Ahora sí. Háganme acordar cuando pase eso, ya el otro día lo vimos. Si nos fijamos en esta tabla, calores de fusión y vaporización, vamos a ver que para el agua, ¿sí?, el calor de fusión, donde la tengo, es 334 por 10 a la 3 sería. 334 por 10 a la 3, exactamente. En realidad te da un montón. Entonces, ese es el valor que vamos a terminar usando en este ejercicio. O sea que yo voy a calcular mi masa en base a ese valor. Si te parece, directamente yo voy a usar delta S igual a Q, reemplazo a Q, que es M por LF, sobre T. Por fin me salió una más o menos derecha. Y acá entonces hago los datos. 0,350 en kilos, obviamente, por LF, que dijimos que era 334 por 10 al cubo, eso es joule por kilogramo. Al kilo lo voy a simplificar. Acá vamos a usar la regla para no errarle feo. Sobre la temperatura, que es 273. Y acá ven la importancia de usar el Kelvin. Porque si yo tomara sobre 0, obviamente no podría calcular, no habría entropía. Sería Eso da 428. 428, 429, ponemos 428. Joule sobre Kelvin, que es la unidad en que se mide la entropía. Bueno, esta parte vino fácil, este cálculo de entropía, ¿no es cierto? Vamos a ver qué me dice la segunda parte. Uy, qué lerdo que está cada vez que activo una función del...
Cada vez que quiero activar una función me demora un montón. Ahí está. Vamos ahí. Bueno, a ver. Vamos a ir para abajo que se viene salvando. Josefina, ¿qué me podés decir de la parte B de este ejercicio? Tenemos que volver a calcular la entropía, pero ahora dice que está a una temperatura de 25 grados Celsius y ahí vendría a ser otro cuerpo, o sea que la masa no vendría a ser la misma que estábamos trabajando. No, trabaja con la misma masa. A ver, ¿qué es este ejemplo? ¿Qué es lo que te plantea acá? Que vos tenés sobre esta estructura, sobre este hielo, el mismo hielo con la misma masa, en realidad para hacerlo igual tendría que copiar aquel, pero bueno. Yo ahora le voy a aplicar una fuente de calor, Q, que está a una temperatura de 25 grados Celsius. O sea, a ver, es como si yo el hielo lo saco y lo dejo arriba de la mesa. ¿Está? Antes lo que me decía es, no sé a qué temperatura lo voy a hacer, es en el punto A. Lo que sí sé es que le voy a dar calor, ¿sí? Hasta que se derrita. Entonces es lo que yo calculé acá. Esto es todo el calor que le tenía que dar. ¿A qué temperatura se lo di ese calor? No sé, yo sé que el sólido estaba a 0 grados, pues podría haber estado a menos. Lo que me plantea ahora es, yo tengo este sólido y lo voy a acercar, o sea, lo voy a sacar afuera al ambiente que tiene 25 grados. Evidentemente ese sólido, ¿qué va a suceder? Se va a fundir, obviamente, y va a subir ¿hasta cuánto? Hasta los 25 grados de temperatura. O sea, voy a tener agua hasta los 25 grados de temperatura. ¿Está? Claro. Bien. De dato, obviamente, tengo entonces la temperatura a 25 grados Celsius, que esto me da 298 Kelvin. ¿Y qué me pide que calcule? La entropía. O sea, el mismo valor de antes. Perdón, sí, acá soy yo. Lo estaba mirando mal por la explicación que di. Entonces lo que me dice es cuánto va a cambiar la temperatura de ese cuerpo, del ambiente, digamos, de 25 grados, ¿sí? O sea, habla del cuerpo masivo, me faltó la palabra masivo, por eso no lo aclaraba, a 25 grados. O sea, yo voy a tener un cuerpo que está a 25 grados Celsius y esto que vi antes, ¿sí? Toda esa cantidad de energía que yo apliqué antes, ¿cómo afectaría en el cambio de entropía a ese cuerpo de 25 grados? O sea, los 25 grados van a seguir constantes, o sea que seguimos en un proceso isotérmico, porque al decir es un cuerpo muy masivo a 25 grados Celsius, implica que ese cuerpo no va a bajar de 25 grados Celsius. ¿Me explico? Entonces, lo que va a preguntar es, ese calor que yo tenía antes, Q, ahora con esta temperatura,
cuánto me va a variar la entropía de ese calor. ¿Se entiende? Con la nueva T. Bueno, el cálculo obviamente va a ser lo mismo, entonces lo hago, es lo mismo de arriba. Este lo voy a hacer porque ya sé que confundió y yo le empecé mal. Por 10 a la cubo joule kilogramo sobre la temperatura, que ahora es 298. Lo que sí, díganme cuánto da. 392 me dio a mí. 392. 92 joule sobre Kelvin. Bueno, ahora acá aparece algo. En realidad, en este caso, yo tenía un cuerpo a 25 grados Celsius, ¿sí? Que es el que entregó el calor. O sea, este cuerpo, ese es el que está a 25 grados, entregó calor, es el que entregó calor al hielo. O sea que, fíjense la diferencia. El hielo absorbió calor acá, ¿sí? Y esta entropía obviamente es positiva. Queda feo ahí. Acá, si yo analizo desde el sistema, que está a 25 grados Celsius, el sistema entrega calor al hielo. O sea que es al revés el sistema y esta entropía es negativo. O sea, este calor en realidad sería negativo. Entonces, la entropía puede ser positiva o negativa en función de cómo vaya el concepto o el flujo de energía en este caso. En el primer caso, como el sistema se derrite, la entropía fue positiva, o sea, aumentó el caos, se derritió. En el caso que el calor está entregándose, es decir, el calor es negativo, está saliendo, entonces la entropía me da negativa. Para ver este ejemplo, si quieren interpretarlo un poquito mejor, les recomiendo en el libro ver el ejemplo 2010, a ver dónde lo tengo. Acá. Este ejemplo, proceso irreversible, ¿sí? Donde me pide calcular calcular la entropía, ¿sí? De agua que baja de 100 a una temperatura, creo que 50, y agua que va de 0 grados y subiría hasta 50, digamos, al equilibrio térmico. O sea, tengo 1 kilo de agua a 100 y 1 kilo de agua a 0, una sube, la otra baja. Como una cede calor y la otra da calor, uno va a ser positivo y la otra va a ser negativo, que es lo que pasa en este caso. Ahora, como bien vemos, en este ejemplo, si bien el calor es el mismo, uno absorbió calor y el otro recibió calor, las entropías han sido diferentes. De hecho, es lo que me pide el punto 3, que me dice determinar el cambio total de entropía, o sea, la diferencia de entropía entre los dos estados, o sea, el punto C, o sea, la entropía total, que va a ser igual a la entropía de caliente, digamos, más la entropía fría.
Entonces yo acá cuando hago el trabajo, la entropía caliente es menos 392 Joule sobre Kelvin, más los 429 Joule Kelvin de la fría. O sea que la entropía total me termina dando 36 Joule sobre Kelvin. ¿Y esto qué me está significando? Bueno, en realidad me está definiendo lo que normalmente dice la entropía, es decir, que de dos estados iniciales, el estado final obviamente va a quedar en general más desordenado que el inicial. O sea, yo tenía hielo a 0 grados, ¿sí? Lo fundí y después, lo fundí, entonces ese estado en que está el hielo, que ya es agua, no es tan aprovechable como cuando está, o está más desordenado, porque obviamente un cristal de hielo tiene los átomos mucho más ordenados que el líquido en sí del agua, ¿no? Pero por otro lado, lo que fue perdiendo en entropía que le entregó el sistema, entregó entropía de manera negativa, pero no es tanto lo que perdió como tal. O sea, en su conclusión, al haber un sistema cerrado y aislado, como en este caso, la entropía aumentó, es decir, que aumentó el caos del sistema en general. Y eso es más o menos la idea del concepto de entropía. Preguntas, 1.000.000. Escucho. Yo, profe, tengo una duda con el B. Sí, Sería, o sea, el cuerpo que nosotros estamos observando, sería el que le da calor al hielo, sería. claro. O sea, el cuerpo que le da calor al hielo es un cuerpo inmensamente grande, como bien te dice ahí. O sea, podría ser tranquilamente la atmósfera, el ambiente, ¿me entendés? Un cuerpo muy masivo que está a 25 grados Celsius. O sea, tranquilamente sería yo a ese hielo, o sea, si queremos tomar un ejemplo, a ese hielo, en realidad que lo tengo a 0 grados, lo puse en el aire a 25 grados. En la atmósfera a 25 grados. Entonces, la atmósfera le va a ceder calor a ese hielo, que va a terminar derritiéndolo. Bueno, es el calor que vemos ahí. Pero la atmósfera está a 25 grados, entonces su pérdida de entropía de la atmósfera es los 392. Claro. Si yo estuviera viendo en el B, por ejemplo, el hielo, la entropía ahí sería positiva. Es que la entropía del hielo es la que calculamos en A. Porque en A, yo en A en ningún momento te digo desde qué temperatura le estoy aportando calor. Yo te estoy diciendo, le aporto calor. O sea, es el mismo ejercicio. O sea, yo tengo el hielo. Me dice, hay que fundirlo. Perfecto. ¿Cuánto calor necesito para fundirlo? Lo que dice, perdí mi lapicito. Lo que dice acá, M por LF. Eso es lo que necesito para fundirlo. ¿Sí? A ver, si este calor M por LF viene de una fuente de 25 grados o de una fuente de 100 o una fuente de 1000 grados, de última lo que sucederá es que se hace más rápido. Cuando yo recibí eso no sé cuánto me da, 1.17 creo que me da, por 10 a la 5 joules, ¿sí? Cuando o sea, este valor, vamos a hacerlo en azul, este valor me da 1,17 por 10 a la 5 joules. O sea que yo, en cuanto llegué a eso, ahí paró mi análisis. ¿Sí? Yo derretí. Yo necesité 1.17 joules para derretir el hielo. ¿Sí? ¿A qué temperatura hice ese derretimiento? A 273, obviamente. Entonces, eso me da esta entropía. Ahora bien, yo en vez de analizar el calor que necesita el hielo, ahora analizo
el calor que emite digamos, el objeto que me calentó el hielo. Y el calor que emitió el objeto, obviamente va a ser el mismo, o sea, porque el calor que si no hay pérdidas, todo el calor que le ingresó al hielo tiene que haber salido del objeto más grande, el masivo, digamos, que podría ser del ambiente. O sea, si al hielo le entraron 1.17 por 10 a la 5 joules, el ambiente le entregó ese 1.17 por 10 a la 5 joules. ¿Sí? Esto es 1,17 por 10 a la 5 joules. El ambiente se lo entregó. O sea, la ecuación de energía está chanta. El hielo absorbió 1.17, el ambiente entregó 1.17. El tema es la entropía, cómo se comporta. Como es una magnitud nueva que estamos viendo, es donde estamos aprendiendo a ver que hay diferencia. La entropía del hielo, que fue a 0 grados, me dio 428 positivo. ¿Por qué? Porque el calor ingresaba. La entropía del aire, del ambiente, de la atmósfera, que entregó esa cantidad de calor, pero lo hizo a 2,98, me dio menos 3,92. O sea, ¿por qué no me doy igual? Bueno, porque la entropía no es calor, es entropía, es otra cosa. Tiene que ver con el caos. Y de última, ¿cómo podríamos hablarlo en valor absoluto? Porque el cambio que produjo en el hielo es mucho mayor que el cambio que... Tómelo entre pinzas esto, ¿no? Que el cambio que produjo en el ambiente. Entonces, en el ambiente, yo tuve una variación de entropía de 392, que me dio negativa porque el calor era saliente, y porque la temperatura del ambiente es 298 Kelvin, y en el hielo me dio una entropía de 428. El cálculo de entropía siempre es la sumatoria de las entropías de los dos procesos. Lo que pasa es que, claro, cuando yo hago la sumatoria de la entropía del hielo, si querés vamos a borrar, vamos a poner acá la entropía del hielo. Y acá vamos a poner la entropía, lo llamábamos del cuerpo masivo. Au. Del cuerpo masivo. La sumatoria, como es algebraica, y la del cuerpo masivo era negativa, me termina quedando los 36. Pero hablamos del mismo. O sea, el calor es el mismo puesto en juego. Uno lo absorbe, el otro lo emite. Uno lo absorbe a 0, el otro lo emite a 25 grados. Pregunten. Así aprendemos entre todos. Bueno, este tema de la entropía les digo que da para jugarlo un montón. Si les parece, vamos a tocar uno bastante más complejo. No sé si más complejo. Distinto, digamos. Que habla de... A ver, ¿les quedó más o menos lo de la entropía? Sí, profe, muy bueno, sí. Bueno, les recomiendo ese ejercicio que vi para que vean cómo pasa lo mismo que acá. No es lo mismo para llevar a 50 grados la temperatura, lo que va desde 0 a 50 que lo que va desde 100 a 50, digamos, porque las referencias en entropía son distintas. El calor es igual, porque obviamente si yo pongo 1 kilo de agua a 100 grados y pongo 1 kilo de agua a 0 grados, ¿sí? Ya las dos en líquido. Profe, Sí, disculpe que lo moleste. Le mandé un mensaje porque estoy con fiebre y ya no aguanto más. Pensé que iba a aguantar
le puse un mensaje en el chat y no lo vi. Ah, ahí veo, pero el chat me abre No. cada muerte. Bueno, no te hagas problema, ahí está. No sé si necesita constancia o algo, después se la No, mando. no hay problema. Estoy ¿Estás mal. estás con COVID, algo por el estilo, o es No, simplemente...? ya tuve Ah, bueno. y quedé débil y parece ser que agarré una infección alta. Sí, Entonces me está tirando muchísimo. sí, no te hagas problema. Igual queda grabado, así que... Cualquier cosa después le mando alguna constancia o algo. Dale, no hace falta constancia. Cualquier duda que tengas, la clase que viene, obviamente la sacamos. De todas formas, ya es tema nuevo la clase que viene, así que estate atento porque ya pasamos a otra unidad. Gracias, buena Bueno, semana. buena semana. Bien, ¿les parece que vayamos al 14? ¿O lo entendieron? Porque el 14 está escrito... No está, perdón. Yo pensé que no, pero no está el 14. Por eso lo puse para ver. Bueno, vamos a empezar de abajo. Vamos a ir con Lucas. Lucas Boeto. Sí, profe. Bueno, a ver. Empezá a tirarme datos, a ver qué pide, a ver qué hay que hacer acá. Dice que tenemos 3 moles, nos da el calor específico, nos dice que la presión es constante y el volumen también. Bien, fíjate qué calor específico te está dando. 29,1 joules Sí, sobre mol Kelvin. pero fíjate que dice CP, hay varios calores específicos. ¿Este cuál sería? Ah, el de ebullición. No, en realidad la P viene de presión constante. Ah, En realidad, sí, pero esta P viene de ahí, de presión constante, porque vos tenés calor específico a presión constante y a volumen constante, sí. mol Kelvin. ¿Qué más nos da? A ver, nos pide. La temperatura, también la temperatura de los gases. Bien, da 3 temperaturas, ¿no es cierto? TA Sí, 300 Kelvin, TB 600 Kelvin y TC 490. 492. Bueno, bien. ¿Qué más dice de este proceso? Mm, que el volumen es constante y la presión también. ¿Seguro? A ver, ¿Sí? esto es un proceso cíclico. Si nos fijamos, Ujú. si lo analizamos en A, va de A a C, de C va a Sí, B y de B a C. De B claro, va a A y de nuevo empieza. O sea, sí. una O máquina, sea, digamos. de B a A el Sí, volumen es constante y de A a C la presión es constante. bien, de B a A, o sea, de acá a acá el volumen es constante. Eso es lo que Ujú. dice. ¿Vos coincidís con eso? ¿Es constante? ¿Cómo me doy cuenta? Yo te lo dije viendo el gráfico. Ah, perfecto. O sea, de B a A es constante porque obviamente tengo este solo B. Exacto. Y de A a C dice es... Coso. La presión es constante. Exactamente, AP. Y de C a B, Varían. sí, pero ¿qué dice? ¿Dice Que es, algo? que es adiabático. Esto es adiabático. Bueno, ¿te acordás que era adiabático? No, no recuerdo. Adiabático es que el calor es cero, o sea que no hay ni entrada ni salida de calor. Ah, y solo varía el trabajo. Claro, exactamente. Sí. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pide que calculemos? El trabajo total. Del ciclo. Bien. Sí. O sea, ¿cuánto me queda útil de trabajo? ¿Cuánto requiero esto de trabajo acá? Sí. Bueno, ¿qué condición necesito para que haya trabajo? ¿Qué tiene que haber?
cambio de temperatura. No necesariamente. De hecho, las isotermas en todo gráfico PV son algo del estilo así. Ujú. Bueno, acá le puedo ahorrar. A ver, fíjate que son distintos. La TB tiene 600 y esta tiene... O sea que las isotermas yo tendría una acá de 300, otra de 492 y otra de 600. Veamos, lo que te propongo es que comencemos a analizar cada uno de los trabajos de cada ciclo. Entonces, por ejemplo, porque el trabajo total debería ser igual al trabajo de A a C más el trabajo de C a B. ¿Por qué? Porque la flecha dice que va para allá, ¿no? Más el trabajo de B a A. Me faltó el omega. De B a A. ¿Está? Bueno, a ver, ¿te animás a decirme el trabajo de A a C? ¿Cuánto sería? ¿Te acordás la fórmula? Eso estaba buscando, no encuentro la fórmula. Dale, es bastante simple. Mm. Pensá que es a presión La de A a constante. C es coso, es la integral desde el punto A a C. Claro, a ver, el trabajo por definición es igual entre 2 y 1 de P por diferencial de B, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, ahora bien, cuando la presión es constante, ¿cómo andas con análisis vos? Bien, Integrales. bien, Bueno, estamos bien. si en esta integral la presión es constante, ¿cómo te queda? O sea, P va para afuera y te queda la integral del volumen. ¿Y la integral de volumen qué te da? Eh, presión por volumen final menos volumen inicial. O sea, P por B2, o sea, en este caso, perdón, sería por volumen final, o sea, volumen en C, menos volumen en En A. A. Sí. ¿Está? Bueno, que esta es la fórmula, o sea, yo la podría aplicar directo si recuerdo que es a presión constante. Porque cuando es presión constante, este P de la integral me queda fuera como una constante, entonces la integral de diferencial de B, sabemos que la integral de diferencial es igual a B. O sea, B2 menos B1, obviamente, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, entonces ahí ya tenemos para calcular este trabajo. El primero. Bueno, normalmente, como siempre, a mí me la complican, porque obviamente la presión la tengo como dato, no. No. Y el volumen lo tengo como dato, tampoco. Pero siempre hay una fórmula mágica cuando me habla de gas ideal, Ujú. ¿sí? ¿Que cuál es la fórmula que me ayuda a solucionar todo? P por B igual N por R. Exactamente. O sea, cuando yo tengo en mi formulita PB igual a N por RT, que en este caso, ¿cómo me quedaría? Yo podría trabajar algebraicamente, digamos esto. Claro, en esta la presión es constante. Entonces queda NRT dividido volumen. O sea, vos harías, a ver, espera, vamos a poner azul. Vos harías que P sobre T es igual a NRT sobre B. ¿Y qué ganás con eso? No, o sea, como estamos viendo dos puntos diferentes, lo igualaría Sí, y cancelaría. N y R es constante en los dos, P sí. también, entonces queda T dividido volumen.
T sobre volumen, a ver si me da ahí, yo le hice distinto, pero lo vamos a probar. O sea que vos tendrías, espera una cosa. Vos acá tendrías que P sub C sobre T sub C, no, Sí, exacto. es igual, No. este T no va ahí está. Es igual a NR sobre, yo la verdad, esto no te va a dar igual, porque la T varía. Sí. Para que esto te funcione, acordate, tenemos que poner los iguales de un lado o del otro, si es lo que vos querés hacer. A ver si me sale. Entonces pondríamos que PB, o sea, P sub C por B sub C, perdón, P es constante. Sí. O sea que lo pasamos del otro lado, entonces. Quedaría, está bien, B sobre T, perdón, no dije nada. BC Está bien. sobre TC es igual a NR sobre B, o sea que es igual a B sub A sobre T sub A. Eso es lo que vos me dijiste. Sí, eso es lo que quería decir. Bueno, y ahora con esto, ¿qué haces? Ahora ya podés. La temperatura la tenéis y lo único que queda es la variación de volumen. O sea que lo que podríamos hacer es meter B sub A acá adentro. Ujú. A ver, B sub C sobre T sobre B sub C sobre TC por TA es igual a B sub A. Entonces ahora acá el trabajo de AC es igual a P por B sub C menos PC BC por T sub A sobre dividido TC. Sí. TC. Bien. El problema es que vas a tener siempre un volumen C ahí. Claro. En realidad, te digo cómo lo hice yo. A ver si... ¿Alguno tiene otro? ¿Alguno lo estuvo resolviendo? Puede ser, profe, haciendo n por r T2 menos n por r T1. Claro. ¿Y cómo lo sacás eso? ¿De dónde lo sacás? Creo que vi un ejercicio parecido antes. Y, o sea, hacemos la ecuación así como está el gas ideal y planteamos dos situaciones. Entonces la situación 1 sería con P1B, o sea, P1B1, que P1 sería igual a la presión. Por ejemplo, así. NRTA sobre P. ¿Está? BC menos BA, ¿a qué es igual? A NR sobre P. Qué feo que me quedó el N. NR sobre P, TC menos TA. ¿Sí? ¿Sirve? Claro, después la P del denominador se va a Exacto. cancelar con la P. Entonces ahora hacemos P por esto, BC menos BA, o sea, NR sobre P, TC menos TA. Un poco de álgebra nomás. Evidentemente las dos P las cancelamos y nos queda NR. O sea, el trabajo depende de la diferencia de temperaturas. Bueno, o sea, ese sería el trabajo AC. Ahora vamos, recién lo hablamos con Lucas. Josefina,
Julián, porque Julián no te pregunté, preguntaste antes, pero ahora en el trabajo no te pregunté nada. ¿Qué hacemos con el punto B? O sea, el trabajo, el punto B sería, o sea, punto B. O continuando con el tema, tendríamos que resolver ahora. Ya tenemos este trabajo, que lo vamos a calcular. Pero el trabajo, le voy a dejar lugar para después calcularlo. ¿Cuánto es el trabajo de C a B? Fíjate, el trabajo de C a B dice es adiabático. Tendría que ser N por... Sería... Ah, no, CP no lo tenemos. CB Si ya es, no lo tenemos. si es adiabático, Sí, acordate, ¿qué sucede? no intercambia calor. Bien, o sea, el diferencial de Q es igual a 0. ¿Sí? Por primera ley, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica? Sería que la variación de la energía interna igual al calor menos el trabajo. La variación de energía interna, está bien. Ponemos delta U, de todas formas. Es igual a calor menos trabajo. O sea que si Q es 0 en este caso, la variación de energía interna me va a dar, o sea, delta U es igual a menos el trabajo. ¿Sí? Sí, Bueno. Y ahora te armé el gran despelote. Esa energía interna, ¿cómo la calculo? Eh, ¿se podría calcular en este caso con la energía cinética de traslación? No, no tenemos la info. A ver cómo dice el enunciado. Lo que pasa es que te está dando Claro, un no se dato, te sabe está si dando es... CP. Claro, yo estaba buscando las fórmulas, pero hice CB, por eso no sabía Bueno, usar esa fórmula. pero vos tenés una equivalencia entre CB y CP. Sí, acá lo estoy viendo con la constante R. Claro, Entonces habría que sacar primero CB y después, bueno, usar la fórmula esa del trabajo. claro. O sea, a ver, ¿para qué escribo esto? La fórmula que vos tenés, ¿cuál es? Decímela. Diferencial de U, la vamos a hacer en azul. Diferencial de U es igual a ¿qué? En La ese caso SB. sería... Ah, no, yo la que yo tengo, digamos, de Sí. CB sería CP igual a CB más R. No, es este. Pero a ver, la de diferencial de energía con el CB, ¿la tenés? No, me parece que no, profe. A ver, esperen que les muestro acá. Así de paso toman nota. Tomen nota de lo... Porque yo no les quiero pasar el PowerPoint para que tomen nota ustedes. En realidad para que lo vayan sacando del libro y vayan sabiendo cómo... Acá lo tenemos. Capacidad calorífica, de hecho lo voy a poner así, así lo explico. Lo puedo escribir. Bueno, obviamente lo que vimos recién es lo mismo que esto, ¿no es cierto? O sea, es nada más que al revés. El calor es igual, esto está en, ya se los muestro en el texto, diferencial de U más diferencial de omega, y esto salía la fórmula esta que cuando tenía un problema de presión constante y eso demás, terminaba diciéndome el calor es N por Cp diferencial de T, la energía interna es N por Cb diferencial de T, y el trabajo era NR diferencial de T. De acá yo podía sacar esta equivalencia, ¿por qué? Porque obviamente N
y diferencial de T lo simplificaba en todos lados, y me quedaba que CP es igual a CB más R. Esto, o sea que diferencial de U es NCB diferencial de T. Y ahora, esperen, que lo escribimos acá para que no nos olvidemos. Diferencial de U es NCB diferencial de T, dije. Bien, ¿de dónde sale esto para que lo veamos a niveles teóricos? Cuando yo voy acá, esto lo tengo... capacidad calorífica del gas. Bueno, hacemos el análisis de la primera ley, calor igual delta U más omega. Yo entonces defino acá, de qué depende la energía interna de CB por diferencial de T por N. Y a partir de ahí, si ustedes lo leen, lo van a comprender, esta partecita. Defino que mi calor depende del CP por diferencial de T y obviamente el trabajo es presión por diferencial de volumen, como siempre. Entonces, presión por diferencial de volumen por la ecuación de los gases es NR diferencial de T para poner todo en función del T. Entonces ahí estoy poniendo que N por el CP diferencial de T, que esto es diferencial de Q, es igual al diferencial de U más NR diferencial de T. Reemplazo cada uno de estos y tengo la fórmula que yo les planteé ahí. Entonces, de esta manera, acá sale donde cada uno de los términos, o sea, este diferencial de U, el de la derecha diferencial de trabajo, digo bien, y el de izquierda es el diferencial de calor. De acá sale la fórmula que me define, en realidad, cómo calcular ese diferencial de U, que yo la tengo definida más adelante inclusive, pero acá vamos viendo eso y vamos viendo la equivalencia. Entonces, volviendo acá, yo planteo que el diferencial de U es igual a eso. El problema es que yo no tengo CB, pero sí tengo la relación, o sea, diferencial de U es igual a N de CP menos R, que lo saqué de ahí, diferencial de T. Por otro lado, si yo hago esto, hago CP menos R, ya que lo ponemos TB menos TC para calcular, porque es el final menos el inicial, es decir, estamos acá, TB menos TC, y ahí calcularé mi diferencial de U. Tener en cuenta que este diferencial de U es igual a menos delta U, para ponerlo simple. O sea que lo que me dé acá, mi trabajo va a ser opuesto. O sea que ahí yo ya calculo el otro trabajo que me falta. Por último, me queda en este proceso el trabajo de B a A. O sea, el trabajo de B a A. Y vamos a ir arriba, vamos a ir a Cristian. Este es como cuando van tomando evaluación y vos decís, bueno, arrancaron de la A, así que a mí no me llega nunca porque tengo el apellido en Z y de golpe te cambian, ¿viste? Iba de atrás, iba de los de abajo y te tomé a vos, Cristian. Veamos acá. El trabajo de B a C. Fíjate lo que es el trabajo, Cristian. ¿Me estás escuchando?
Cristian. Cristian Maciel, ¿viste cómo dicen las madres cuando quieren llamarte la atención más? Es ese Ezequiel, ese, por lo menos. Sí, profe. Sí, ¿qué me puedes decir del trabajo entre B y A? Bueno, el volumen va a ser constante. Sí, y si el volumen es constante, ¿cómo me da el trabajo? ¿Y 0? Claro, porque trabajo era una variación de volumen, justamente. Lo vemos en la integral. Entonces mi trabajo en este caso es 0. Yo lo que le voy a pedir es que calculen ustedes cada uno de estos trabajos, que ya tenemos todos los datos, y les va a dar. Un consejo, porque yo ya lo padecí, lo padecimos la otra vez también. R, para que les dé igual que en el apunte, tómenlo simplemente como 8,3. No le tomen todos los decimales porque no les va a dar igual. Mol Kelvin. Una forma de tomar trabajo, entonces, u otro ejercicio de trabajo como hemos visto. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Profe, yo tengo una pregunta ahí Sí. en el trabajo de CAB. Si yo con la fórmula esa de CP igual a CB más R, yo primero saco CB y después uso la fórmula de trabajo que es N por CB y la diferencia de temperatura sería lo mismo que hacer Sí, el diferencial de U. sí, porque vos lo estás haciendo antes. O sea, si yo no entiendo mal, vos lo que me decís es calculo CB, que es igual a CP menos R, ¿sí? Obtengo un valor. Y después hago que diferencial de U o delta U, en realidad, es igual a N por CB por delta T. ¿Vos harías esto? Ah, claro. O sea, vos en Sí, realidad lo calculás antes simplemente, sería lo digamos, mismo. y ya lo metés. Claro. Esto es un menos acá, guarda, ¿no? Pero sí, normalmente para uno, y de hecho hay ejercicios que te lo piden cuando no tienen números, generalmente se busca llegar a una sola fórmula. O sea, no ir resolviendo antes. Yo a veces les resuelvo antes como para facilitarle el razonamiento, pero en general, si nos van faltando datos, vamos metiendo en la fórmula los nuevos cálculos, digamos, como es en este caso. O sea, sin duda que este CP es esto, ¿no? Lo podría calcular antes o lo calculo después. ¿Alguna otra pregunta? Si les parece, en realidad me gustaría que lo miren, no sé si lo han visto y me pregunten sobre el tema, porque tiene algunas dificultades un poquito. No, miento, no está resuelto. Es simplemente álgebra, pero me interesa sobre todo por la primera parte. Bueno, a ver. Luca,
Comencemos a relevar los datos entonces de este problema, a ver qué sale y qué nos pide. Luca. ¿Estás ahí? Luca Barisonzi. ¿Hay otro Luca? Hay Lucas, pero no, Luca Barisonzi. Bueno, van a tener que estar más atentos. Si no, la idea es que estén acá presentes, ¿no? Antonella. Sí, profe. Sí. Bueno. Acá habla de un gas monoatómico. Acá se podría analizar probablemente el cálculo de energía cinética de traslación, que es lo que se planteó al inicio de la clase, pero no obstante nos está planteando otros datos este problema, o nos da otros datos. ¿Cuáles son los datos que nos da, por ejemplo? Vos fíjate, yo ya te hice el proceso, porque por lo que yo veo, dice que es un proceso a presión constante desde un estado inicial, perdón, dice T1. B1, que obviamente va a ser una T1, recordá que esto sería una T1 y esto sería una T2, al cual se le aporta calor, o sea, yo voy a tener calor que va a estar entrando a este sistema. Y produce una variación. Bueno, como para darte un poco de ayuda, a mí, yo la fórmula de la cantidad de moles la podría sacar a través del cálculo de calor que va a tener este proceso. Y recién vimos una fórmula de calor que tenía que ver justamente con cuando tengo datos, porque vos fíjate que datos tengo CB, por ejemplo, que es igual a 3R sobre 2, una relación cualquiera. Después me da que tengo un delta B, que no sé cuánto. Tengo un delta T, porque tengo una T1 y una T2. Y me dice que tengo SCB. Y que hay un calor. Esos son mis datos. En realidad es cálculo de fórmulas, no es no es numérico. Pero ese calor, ¿de qué manera yo podría calcularlo? A través de alguna fórmula que me incluya el CB o algo por el estilo. Tiene que ver con esto que vimos acá, justamente, que vimos recién. De cómo calculamos DU recién, Claro, exactamente. que sería N por CB por delta T. Q es igual, A DU a ver, más. claro, o sea, en realidad Q es igual a DU más omega, ¿no es cierto? Sí. Bien. DU, ¿a qué es igual?
Recién N me lo dijiste, N por por CB CB por delta T. por delta T. O Ujú. diferencial de T, lo voy a escribir delta T, para el caso es lo mismo. ¿Y el trabajo a qué es igual? N por R por delta T. Bien, N por R por delta T. Esto acordate, N por R por delta T sale por P por B, porque P por B, que es el trabajo, presión por Ujú. volumen, es igual a NRT. Sí. De ahí viene. Bueno, una vez que tenemos esto, es trabajarlo algebraicamente. Porque ¿qué vamos a hacer ahora? A este valor lo vamos a meter acá adentro. O sea, me va a quedar Q igual a N, 3 medios de R, delta T más N, R, delta T. Bueno, y ahí si lo trabajo voy a terminar logrando el valor de N, miento. Haciéndolo así lo voy a obtener en función de Q y de R, que es como yo lo hice, y si no lo obtengo, si ustedes se fijan, en función de CB. En este caso, Q me termina quedando NR delta T, ¿de qué? De 3 medios más 1, y este Q es igual entonces a 5 medios de NR delta T. Si yo acá quiero sacar N, es igual a 2/5 de Q sobre R delta T, R delta T. ¿Estamos? La otra forma es... Ah, Luca me dice que no tiene. Recién me aparece el chat de que lo apreté antes. La otra forma es despejar en función de CB, que les va a dar un resultado también N en función de CB, digamos, ¿no? O sea, dejar CB, no reemplazarlo. El punto B pide calcular la presión y evidentemente cuando tenemos un gas de este tipo, Agustín, ¿cómo calculamos? O Lucas, ya que estamos, ya que estás de vuelta, decime, en el punto B, ¿cómo calcularíamos la presión? Que obviamente sabemos es constante, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podríamos usar para calcular presión? Profe, se silenció usted. Ahora sí. Muy bien, Luca. PB igual a NRT. Entonces lo que hacemos ahí es más o menos lo mismo que antes. Obviamente sabemos que podríamos demostrarlo. Ya quedó demostrado en un ejercicio anterior, pero P por delta B, al ser constante, me va a terminar siendo igual a NR por delta T. Porque P es constante, N y R constante. Si delta B se incrementa, se va a incrementar delta T. ¿Sí? Y a partir de acá, entonces, yo podría, reemplazando N por el valor que vimos acá, saber el valor de P, que termina dando 2/5 de Q sobre B.
¿Ustedes los resultados los tienen? Perdón que pregunte. Sí, ¿no? Sí, profe, lo tenemos. Bien. Bueno, el punto C, a ver, vamos a ir con Josefina. No sé si te pregunté, Josefina, ya, pero bueno, vienen Sí, me fáciles. preguntaste. Bueno, esta está fácil. El punto C me pide que hay que calcular el volumen. Sí. ¿Y cómo te parece que lo podríamos calcular fácil al volumen? Pues pide el volumen 1. ¿Qué fórmula usaríamos? La de los gases. Claro, con PB igual a nRT, teniendo en cuenta que B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, porque NR sobre T sobre P es constante. Bueno, lo que vas a hacer ahí es trabajar despejando uno sobre otro y en la diferencia de volumen y de las temperaturas vas a poder llegar al cálculo. En mi caso, cuando yo hice esto, terminé llegando a B sub 1 igual a delta B de T2 sobre T1 menos 1, que es diferente al resultado, pero en realidad es simplemente trabajar algebraicamente. Porque si a este delta B yo lo transformo en T1, perdón, yo llegué a este, claro, llegué a T1 sobre T2 menos T1, termino obteniendo lo mismo que acá. O sea, son iguales las fórmulas. Y el punto D, que me pide el trabajo, obviamente aclara, recuerden, a presión constante. Entonces el trabajo a presión constante, vamos con, ya creo que les pregunté a todos. Si alguien me falta, mándenlo al frente. Cristian, ¿estás ahora o no estás? Yo me imagino los WhatsApp de ustedes diciendo, che, te preguntó el profe y no apareciste. Bueno, sepan que le pregunté y que dije Cristian Maciel Marconeto, con todas las letras y en mayúscula. A ver, Facundo, ya que estuvimos trabajando un poquito, yo creo que lo deberías saber. Ahora, a ver si te animás. ¿Te acordás que el trabajo es igual a la integral de P por diferencial volumen de los dos estados? Cuando P es constante, ¿cómo era el trabajo? Era la diferencia de volúmenes solamente. Claro, o sea, digamos, multiplicada por P, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí. P por Porque delta el peso de B, la fuerza. claro. Y evidentemente, como nosotros tenemos N de dato, usamos la ecuación de los gases, o sea, igual a que a N, R, delta T. Bueno, entonces es cuestión de, con esta fórmula, o sea, con trabajo igual a NR delta T, sabíamos que, esta la voy a hacer pues está fácil, N era 2/5 de Q sobre R. ¿Por qué? Por R sobre R delta T. Eso es N. Lo multiplicamos por R y por delta T. Acá simplifica.
Y me queda el trabajo 2/5. 2/5 de Q. Bueno, entonces, a ver. Ahora sí vamos con el punto E que me interesa. Porque el punto E pide la variación de energía interna, o sea, delta U. Y delta U, ¿a qué es igual? A ver acá, algún valiente, como es la última. Primera ley, ¿qué me dice? Calor menos el trabajo. Calor menos trabajo, exactamente. Calor menos omega. Entonces, ¿a cuánto es igual delta U? A calor menos, ¿y el trabajo cuánto vale? 2/5 Q. 2/5 Q. Bueno, si trabajo con esto me da 5 abajo, 5 por 1, bueno, yo ya lo calculé, no me voy a hacer el que estoy calculando ahora, pero da 3/5 de Q. Como verán, se aplica el concepto de primera ley de la termodinámica, es decir, en todos lados estamos aplicando, por eso estamos viendo estos ejercicios, la primera ley de la termodinámica. Como conclusiones de todo lo que vimos, entonces, recuerden el cálculo de delta U, por eso toquen bien esa partecita del libro, a ver si la entienden bien. Me refiero a este tema, relación entre Cp y Cv del gas ideal, ¿sí? Como para saber que la relación que hay, o qué es, cómo calcular la energía interna, cómo calculo el calor y cómo calculo el trabajo. Cada una de las tres opciones. Bien, ¿alguna pregunta que haya de este tema? Profe, nosotros siempre vamos a trabajar con entropía en sistemas reversibles. En realidad no son sistemas reversibles. A ver, la justificación de la entropía se hace en sistemas reversibles. O sea, se dice que para poder hacer eso yo tengo que estar en un sistema reversible. El problema es que en sistemas reversibles hay muy pocos y en la práctica casi no tenemos, digamos. A ver, si yo te digo, porque en el caso del agua yo lo puedo revertir, es un sistema reversible. Pero si, por ejemplo, yo quiero calcular la entropía del carbón cuando lo prendo fuego, yo empiezo con un carbón, lo prendí fuego y después me quedó ceniza. El sistema es irreversible, ¿sí? Y como eso hay montones. De hecho, la aplicación de la energía es un sistema irreversible. A ver, vamos a hacer entropía de un dique. Tengo agua con energía en un dique, energía potencial. Largo esa agua, genero una energía, va a haber calor cuando produzco, obviamente, y genero una energía que es trabajo, que es una energía eléctrica, ¿sí? Entonces esa energía vamos a suponer que la transformo en trabajo, es decir, tengo lo que en la teoría me muestra, no es esta, perdón, ¿dónde la tengo? Sí, es ese, pero es acá, acá. O sea, tengo este tipo de, si bien en este caso es fuente, pero tengo, o sea, una fuente energética, esa fuente de energía genero trabajo y obviamente genero un calor. Ahora, yo en un dique podría calcular la entropía de ese dique, en ese caso estoy hablando de energías mecánicas, ¿no es cierto? Y es irreversible, porque una vez que el agua cayó y generó, la turbiné y está saliendo del río, yo no puedo volver esa agua a aprovecharla para arriba. Y todo el calor que se perdió en el proceso tampoco lo puedo aprovechar. El concepto de energía hablaba justamente de
que si bien la energía se conserva, o sea, toda la energía que yo tengo disponible, después la vuelvo, si sumo, la vuelvo a tener. El problema es la calidad de la energía. ¿Sí? La calidad es el problema y eso es lo que me va definiendo la entropía. ¿Cuánto queda de útil o de calidad o de orden para poder aprovechar mejor esa entropía, esa energía, digamos? Es decir, yo tengo una piedra, la piedra arriba del techo tiene una energía potencial. Si yo la largo, eso toma energía cinética, cuando llegó al piso tiene otra energía potencial y el resto de la energía ¿dónde se fue? En calor. Ahora, ese calor, ¿yo lo puedo aprovechar? Y es más difícil aprovechar. ¿Sí? Puedo, pero es más difícil aprovecharlo. Bueno, ahí está la entropía. O sea, decayó la calidad de esa energía. Porque ya tengo potencial, tengo menos, porque ya está en el piso. Y encima, el sobrante de esa energía es un calor que fue en realidad absorbido por la atmósfera. O sea, a la atmósfera le agregó entropía, pero no la puedo aprovechar tan fácil. Bueno, ese es el concepto de entropía. Por ahí pasa, por la degradación que va teniendo en sí la materia o en sí inclusive el universo, o sea, la misma entropía del universo, digamos, ¿no? O sea, toda la energía que el Sol emite, hoy la aprovechamos en calor. A medida que se va enfriando, esa energía igual está en el espacio, pero ya no la podemos aprovechar igual que cuando nos la está emitiendo ahora. La energía ya queda más dispersa, más desorganizada. Y ahí viene el tema de la entropía. Es un análisis bastante más complejo. Nosotros estamos siempre haciendo una introducción, pero pasa por ahí, por la degradación que va teniendo ese aprovechamiento. Y la mayoría de los procesos son irreversibles, no obstante, como la entropía depende del proceso, o sea, el cálculo, depende del estado final y en inicial, entonces igual podemos calcularla. ¿Sí? La definición no sería lo mismo, porque vos cuando vas al libro te dice, para que un proceso sea entrópico, ¿dónde lo tengo? Ahí se me salió del PowerPoint. Para que un proceso sea entrópico, yo tengo que ir, de hecho, lo explica a través del ciclo de Carnot. ¿Sí? Es decir, a ver, vamos al texto para no perder tanto tiempo. No, acá estoy en... Tengo que ir al 20. Fíjate vos. Vamos a suponer proceso irreversible. O sea, yo para lograr un proceso reversible tenía que usar lo que se llamaba el ciclo de Carnot. ¿Por qué? Porque ese era reversible, que es diferente obviamente al ciclo que vimos al frigorífico o al del motor, o al ciclo Otto, que es de un motor de combustión. Y el ciclo de Carnot, explicar con el libro, acá está. A ver, ¿dónde tengo el gráfico de Carnot? Ahí está. El ciclo de Carnot funcionaba de esta manera. Y este proceso sí se hacía reversible. Ahora, cuando yo calculaba la entropía, en realidad yo lo calculo entre C y A, digamos. Entonces, si yo tengo, como únicamente depende de los dos estados, si yo tengo otro estado, como era el ciclo de, por ejemplo, el de un motor de combustión, o el ciclo Otto, que es este, como vemos es distinto, acá es irreversible, ¿sí? Por el motor de combustión no puedo tomar el gas, meterlo adentro y sacar nafta, pero yo entre los puntos C y A podría hacer una trayectoria que sea reversible, que sería la del Carnot. Y como lo calculo entre dos extremos, entonces directamente calculo la entropía entre C y A y me va a dar el valor que yo necesito. Por eso
la teoría me dice yo necesito un proceso irreversible, pero en la práctica, como ese proceso irreversible, la entropía la defino entre los dos puntos inicial y final, si no es reversible, podría decir, bueno, a ver, yo le podría encontrar algún camino, que a lo mejor no existe, pero no importa, que sea reversible y ahí calculo mi entropía. El valor es igual, porque depende de los dos puntos. Pero se calcula para todo, reversibles e irreversibles, la entropía. ¿Se comprende? Ok, profe, sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? La clase que viene, ya vamos a empezar con el libro 2, carga eléctrica y campo eléctrico. O sea que léanse este capítulo 21. Les digo que ya empieza el 80% de la materia física. La materia física 2 tiene esta partecita que lo pide el programa, pero después se concentra en el fenómeno eléctrico y en el fenómeno magnético y obviamente el electromagnetismo, que son la unión de los dos fenómenos, que da lugar después a toda la teoría eléctrica o electromagnética, digamos, ¿no? O sea que a partir de ahora es la física 2 bien concreta. Así que bueno, le pido, mírense bien los videitos, miren bien este concepto de carga eléctrica, campo eléctrico, que vamos a trabajar sobre eso, y se hace secuencial. Es decir, los 3 temas que vimos habrán visto, o las 3 clases que tuvimos habrán visto que eran secuencial, yo voy tomando unas de otras. Bueno, ahora toda la parte que vimos de termodinámica o de cuestiones térmicas, la vamos a dejar de ver, no las vamos a usar como tal, y vamos a empezar a ver carga eléctrica. Ahora, carga eléctrica la vamos a usar desde hoy hasta, le diré, prácticamente el último día de clase. Así que los contenidos a partir de hoy son totalmente relacionados clase tras clase. Se avanza sobre lo que yo ya tengo. Entonces es el momento para aquel que todavía no se puso a tiro de decir, esto lo agarro, porque si no lo agarran carga eléctrica, campo eléctrico ahora, cada una de las unidades que lean después usa el campo eléctrico y la carga eléctrica. Y después le complica, porque le agrega el campo magnético y después le complica porque agrega los dos campos juntos y así. ¿Algo más? Bueno, ahí he tenido bastante deserción en la clase. Nos vemos el lunes que viene. Les pido por favor entonces échenle una mirada a este tema y bueno, y seguimos avanzando en la materia física. Así que buena semana para todos. Dale, profe, buena semana. Profe, Hasta luego. buena semana.